una segunda entrevista en el día de hoy. Ella es magíster en Relaciones Internacionales y candidata a diputada nacional por la ciudad por el espacio de cristianos en el justicialismo dentro del partido Principios y Valores que lidera Guillermo Moreno. Su nombre es Gretel Ledo y está del otro lado de la línea. Gretel, buenos días, Dante Palma te saluda. Buenos días, Dante. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por darnos estos minutos. Gretel, bueno, varias cosas quería, por un lado aprovechar tu perfil de analista y después por otra parte, por supuesto, preguntarte por la candidatura, que sé que hace algunos días hicieron la presentación oficial, pero hay sectores, y vos corregime si no lo ves así, pero hay sectores que tanto por izquierda como por derecha empiezan a poner atención en lo que desde hace algunos años ya se conoce como la Agenda 2030, que sería una agenda impuesta por lo que estos sectores, llamarían como un avance, una agenda globalista que pasaría por encima de las soberanías nacionales. Yo te pediría en tiempos de radio, porque sé que es complejo, si vos pudieras explicar brevemente de qué se trata esta Agenda 2030 y cuál es la posición que vos tenés al respecto. Bueno, se trata nada más y nada menos que un mega plan, una mega estructura, un andamiaje, si se quiere, normativo, jurídico, con implicancias políticas y fundamentalmente sociales drásticas, que implican una reconversión o transformación para llegar al loable mundo mejor, ¿no? Ese es el gran lema, llegar a un mundo mejor. Ese mundo mejor es un mundo, en palabras de aquellos que gestaron este ideario, más inclusivo, desarrollado, con una protección ambiental con estándares mucho más altos. Recuerden todo lo que fue el Acuerdo de París, todo lo que implican las implicancias de desarrollo de disminución de la huella de carbono, y todo lo que implica la reconversión en materia energética. Hay una transformación que implica alinear el sistema productivo convencional a esos estándares altos de protección ambiental. Desarrollo tecnológico también, se viene todo lo que es la industria 4.0 y se viene toda una reconversión que, por supuesto, cada uno de estos ítems que están englobados en 17 objetivos con 169 metas, para llegar a ser materializadas de aquí al 2030. Al 2030 como un escenario donde los países se comprometen puertas adentro a trazar una especie de hoja de ruta, ¿no? Una especie de políticas de Estado para ir implementando. Hay una implementación donde cada país practica una especie de rendición de cuentas y llegar a un nivel de sostenibilidad donde el desarrollo presente no comprometa al de las generaciones futuras. O sea, la idea de sostenibilidad atraviesa todas las áreas, todas las materias, que es un poco lo que ya se viene viendo, no solamente en esta gestión de nuestro gobierno actual, sino también en la gestión anterior, en la gestión de Mauricio Macri, que ha, abrazado esta idea de Agenda 2030. Lo paradójico es lo que se lleva puesto, ¿no? Como recién estabas mencionando, Dante, y está vinculado justamente a la soberanía política, está vinculado a la independencia económica. Si estamos hablando de un mega proceso donde interviene una serie de alianzas para lograr alcanzar estos objetivos, de acuerdo al objetivo número 17, los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reza la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de alianzas donde intervienen fundaciones, ONGs, y hay una especie de ecosistema, por decirlo de alguna manera, entre el sector público y privado. En ese ecosistema tiene una gran injerencia el sector privado, que por hoy está traducido en estas grandes corporaciones tecnológicas, corporaciones financieras, en materia educativa, y también entran dentro de esta oleada, por supuesto, intereses de farmacéuticas, ¿no? Porque hay todo, un paneo que va más allá del famoso mundo mejor o mundo feliz que quieren identificar la especie de interés común para promover estas soluciones globales que de alguna manera se llevan puestas las identidades nacionales y la acción de oro y la capacidad que tiene cada uno de los gobernantes de turno para instrumentar políticas ajustadas a las realidades de cada uno de los territorios nacionales. Entonces, hoy han perimido las políticas locales, hoy han fenecido las autonomías y las autodeterminaciones de los pueblos, las raíces locales, las definiciones de agenda de parte de los soberanos, que me refiero al único soberano que es el pueblo, y los gobiernos de turno se han tornado una especie de marionetas o implementadores de agendas foráneas. Entonces ahí sí es donde corre vuelo la famosa noción de traidor a la patria, ¿no? Aquel gobierno que literalmente implementa una estrategia donde se ha declarado la defunción de los gobiernos y los estados
los Estados-nación, ¿no? Entonces, esa reorientación y esas reformas, donde se ponen de acuerdo en una reconversión, dejan de lado no solamente las independencias, sino el trabajo convencional. Si estamos hablando de una reconversión en materia laboral, y fíjense la gran brecha digital o la falta de capacitación y expertise, que no solamente sucede aquí en Argentina, en todo Hispanoamérica en general, vemos, digamos, un atraso, por supuesto, porque para poder implementar una reforma, eso es lo que no está diciendo el gobierno. Eso es lo que no está diciendo. No quiero hablar de este gobierno, podemos hablar de Macri, es lo mismo, o sea, porque como dijiste bien, Palma, recién, Dante, recién hablaste, acá no se trata de ideologías, acá hay otro tipo de batalla, es una batalla cultural, ¿no? Es una batalla por imposición, primero la implosión, digamos, de las estructuras convencionales y después la imposición de un relato único. Ese relato enmarcado ha determinado que hay problemáticas globales que requieren soluciones globales. Y así se ha desarrollado el famoso capitalismo inclusivo, capitalismo entre partes, la encíclica del Vaticano, Fratelli Tutti, va en esa línea, va justamente en esa línea, donde se determina que hay que democratizar los organismos internacionales en palabra del Vaticano. Entonces, con ese afán de la democratización de los organismos internacionales, se quiere teñir de una buena manera, como bien dice, el accionar de organismos que están con una jurisdicción en términos legales fuera del territorio nacional. Así como uno decide, cuando entabla un litigio, establecer que la competencia está digamos, el tribunal, la Corte, digamos, de esencia nacional, aquí Corte Suprema de la Justicia de la Nación, tribunales competentes, bueno, acá se está literalmente transfiriendo la competencia legal en tribunales foráneos. Y esos tribunales foráneos hoy son nada más y nada menos que justamente Naciones Unidas. Eso es lo que está sucediendo. Y esto arranca en el 2015 con esta famosa cumbre, ¿no? Donde se desarrolló en New York, que es la sede de Naciones Unidas, y a partir de ahí, por eso insisto que esto arranca ya desde la gestión de Mauricio Macri, se abraza este compromiso de Argentina por implementar la Agenda 2030. Y Argentina tiene cada 2 años que dar una especie de informe, una especie de valutaciones, ¿no? Sí. Sobre cómo va implementando. Y aquel país que no hace bien los deberes no recibe financiamiento, ¿no? Y eso es lo que le pasa hoy a nuestro país. Lamentablemente el gobierno de turno no lo está diciendo, pero ya no estamos hablando de demonizar al FMI o el lastre que nos dejó la gestión económica de Mauricio Macri, sino que si vamos a repartir galletitas, repartámoslas para todos. También vamos a repartir esta galletita, ¿no? La actual. Vos mencionabas entonces que evidentemente esto va más allá de este gobierno, que por supuesto empezó ya con el gobierno de Macri y hasta podríamos irnos seguramente también un poquito más atrás. En función de eso, yo quería que vos me hicieras una mirada acerca de una evaluación de la estrategia en materia internacional que tuvo la Argentina durante los gobiernos kirchneristas, digamos. Durante el gobierno de Macri eso pareció más claro, pero yo estoy pensando en fortalecimiento del Mercosur, un Mercosur con un perfil que ya no sea de una mera, digamos, una mera aduana, si quiere, o la eliminación para que se transforme en una aduana, sino un Mercosur más de vinculación popular, un acercamiento a los BRICS, digo, a China, a Rusia. ¿Vos creés que ese es el camino, o que ese podría ser un camino alternativo a esta Agenda 2030, o no? Justamente eso sería parte de lo mismo y habría que buscar por otro lado. No, creo que durante la gestión justamente puntualmente en Néstor Kirchner, donde se trató de trabajar en el fortalecimiento del Mercosur, la verdad que me parece un camino acertado. Nosotros indudablemente tenemos que trabajar en un fortalecimiento identitario a nivel bloque, ¿no? Es importante a la hora de sopesarlo en términos estructurales de cómo establecer grandes acuerdos regionales. Así como la Unión Europea tiene un bloque económico sólido, así fue avanzando poco a poco. Hoy por hoy estamos hablando del siglo del dominio asiático, ¿no? Fíjense lo que fue el año pasado, seguramente Dante lo habrás difundido, el lanzamiento de la Asociación Económica Integral Regional que lanzó un poco China con este ideario donde agrupa a la ASEAN, ¿no? De todo lo que es 10 países que ya desde 1967 funcionan: Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar, y se unen 5 países nuevos, que son lo novedoso, que son China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. De esa manera sobrevuelan las diferencias, y sobrevoló las diferencias entre China y Australia, porque hay conflictos claros, China y Japón, ni hablar, y a partir de ahí se construye ese gran bloque económico donde están planeando un arancel, un arancel común, si se quiere, ¿no? Y que haya mayor agilidad a la hora de querer instalar un comercio, sea en China, sea en Japón, con un mismo marco, ¿no? Normativo funcionamiento. Eso hace que esa unidad, se plantee hoy como un bloque comercial que es el mayor
bloque comercial de economía global más fuerte en todo el mundo, sobrepasando el liderazgo norteamericano, fundamentalmente, que China siempre estuvo alineado en ese sentido, ¿no? Ahí es donde digo, así como se constituyó este bloque asiático, sobrevolando diferencias, lo mismo hizo la Unión Europea y otro tanto tiene que suceder aquí con el Mercosur. Pero sabemos que es histórico el conflicto que tenemos o las diferencias, si se quiere, porque no hay mucha complementariedad, sino más bien competitividad con Brasil. Claro. ¿Qué es lo que hizo China? Un poco escarbó y se fue colocando como una especie de socio clave, socio directo, socio estratégico, y reemplazó nuestra sociedad que teníamos de alianza con Brasil y se colocó en la cima. Entonces aparece un desplazamiento como socio estratégico donde está China-Brasil, China-Uruguay, y así podemos seguir colocando en la lista, por supuesto, China-Argentina. Obviamente que hemos pasado un tiempo desde el año pasado donde se ha puesto en crisis la noción de multilateralismo, ¿no? Un poco con la gestión de Donald Trump a la cabeza. Sí. Entonces ahí arranca todo este escenario de lo bilateral. En ese escenario de lo bilateral inicia China un sendero donde invita a la República Argentina a que sea parte de la nueva ruta de la seda. Entonces, a ver, las inversiones las vamos a necesitar. El tema cuáles son las condiciones y cómo está posicionado nuestro país, si tiene un trabajo de fortalecimiento interno de economía doméstica desarrollada, fortalecida, y no una identidad, digamos, arrinconada en Casa Rosada, que vuelvo a decir, no es esta gestión, es la gestión anterior y cual sea. Cuando hablamos de un país federal, hay que integrar a las provincias, ¿no? Una de las propuestas también interesantes es trabajar justamente en una especie de localización de políticas públicas en función de las necesidades de cada una de las jurisdicciones provinciales, ¿no? Claro. Y eso pareciera una cuestión de campaña, una cuestión electoral, y cuando llega el momento, las circunstancias, la emergencia, los desmanejos, el manejo de la gestión anterior, la emergencia actual a nivel internacional, pongámosle la etiqueta que sea, pero pareciera que no se implementa, ¿no? Eso es lo que está sucediendo hoy en nuestro país. No digo, no hay políticas federales, a eso me refiero. No hay políticas federales y ya ni siquiera unitarias, porque a ver, ya perdió poder el Ejecutivo de turno. Ya ni siquiera podemos hablar de política, ya perdió poder, porque ese poder tiene sede en Naciones Unidas. O sea, estamos asistiendo a tiempos donde se ha relocalizado y se ha transferido la jurisdicción en materias múltiples, económicas, políticas, sociales, educativas, casi vamos a entrar a hablar sobre el tema de contenidos educativos, es aberrante lo que está sucediendo en la educación pública, ¿no? Entonces ahí es donde se han movido los parámetros. Creo que sí, no solamente hay que trabajar en un fortalecimiento de identidad nacional, sino también regional, y ahí sí el Mercosur, de alguna manera, hay que saber identificar la importancia de las alianzas estratégicas, ¿no? Estamos charlando con Gretel Ledo. Gretel, te saco ahora de tu rol de analista, que noto que te apasiona, y te llevo a otra faceta que a mí me sorprendió y que me interesaría desarrollar, porque vos te presentás, si no es así otra vez corregime, como una política cristiana, lo cual digo, es llamativo, no porque no hayan muchos cristianos en la política, está lleno, pero son pocos los casos en los que se deja en claro, o lo que parecería aparecer como claro, que la religión sería aquello que definiría tu acción política. Estoy pensando a su vez casos como el de Brasil, donde directamente hay partidos y bloques parlamentarios vinculados directamente por la religión, espacios evangélicos, etcétera. Digo, ¿cuál es tu intención en ese sentido? ¿Vos estás pensando en algo así? ¿Crees que eso sería posible en Argentina? ¿Es viable? A ver, no me gusta hablar de religiones. De hecho, cuando me preguntan de qué religión soy, no hablo de religiones, porque la religión creo que de alguna manera fueron instituidas por los seres humanos como una especie de distribución de nichos de poder, ¿no? Porque en definitiva siempre existe un ideario normativo y una especie de catálogo que hay que seguir. Y la verdad que en eso Jesús fue bastante revolucionario, ¿no? Y bueno, me gusta hablar de una relación directa personal con Dios, de tener un acceso directo, un diálogo directo, cada uno de nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y bueno, es una relación que no requiere intermediarios, ¿no? Entonces a veces esas estructuras, esas instituciones han alejado y han separado al hombre de Dios, ¿no? Con todos los intermediarios de por medio, y ahí es donde empieza la especie de rebeldía, donde Dios está ocupado, ¿no? Dios está ocupado y Dios no atiende ni en Buenos Aires, ni en mi vida, ni en ningún lado. Y Dios está en todas partes, realmente. Lo que pasa es que es el ser humano el que ha cerrado justamente ese puente de conexión, ¿no? De apertura. Entonces, cuando vemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo, la palabra dice gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre. Digo, Dante, ¿no te preguntaste algún día para qué existe el sistema positivo, la norma positiva? La norma positiva viene un poco a poner
en regla el avance del hombre sobre el hombre, ¿no? Muy al estilo Thomas Hobbes, digamos, ¿no? Entonces, si el hombre tuviera en su fuero íntimo, fuero personal, otro tipo de actitud hacia su próximo, que tiene que ver con el amor, con el respeto, justamente, bueno, no sería necesario un sistema de premios y castigos, ¿no? A lo Michel Foucault, pero digo, un sistema penitenciario, un sistema penal. Entonces, digo, la esencia cristiana, la esencia que tiene que ver con la fe, tiene que atravesar todas las aristas. Y yo con esto no quiero decir que hay que poner un gobierno donde se meten todos los sectores de las iglesias gobernando un país. ¿Por qué no? Porque la iglesia está ocupando un lugar específico que tiene que ver con llevar el evangelio, y la política es la política, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando uno hace de la vida, digamos, un diario de fe constante, eso permea en todas las áreas de tu vida, no hay un compartimento estanco. No es que yo soy buena cristiana un sábado, un domingo, porque hago buenas obras, doy limosna, me congrego o le doy un saco a un pobre. Eso no te garantiza el acceso al cielo. Entonces, si vos tu actitud de cristiano lo llevas a la política, donde sabés la importancia de no robar, de guardar la palabra empeñada, que es el pacta sunt servanda, de no ser una persona corrupta, de ser una persona intachable, porque vos no le debés el respeto al pueblo, vos le debés el respeto a Dios. Y el juicio en realidad es más elevado. Yo te aseguro que se aleccionaría el caminar de cada uno de los sujetos individuales de este país, ¿no? Entonces, por eso digo, va de suyo la mano que se tiene que ver entre este caminar, entre la esencia de la fe y la persona, en todas las aristas. Una persona, un buen empresario, que no sea un corrupto, que no acepte prebendas, un buen político, que no acepte sobres, y que un día dice que está a favor del aborto y el otro día vota en contra, o viceversa, ¿no? Sí, sí. Y así podemos hablar con esta famosa agenda impuesta, donde prometemos que en campaña que vamos a poner de pie al país, y cuando llegue el momento había un manual al lado, ¿no? Y ese manual hay que implementarlo. Y vuelvo a decir, no es este gobierno, ya arrancó desde el gobierno anterior, donde felizmente Mauricio Macri anunció el ingreso al G20, a la OCDE y demás. La verdad que el famoso mundo feliz que se daba acá con las reuniones en el Teatro Colón, con toda la pompa, ¿no? Entonces, digo, vuelvo a decir, yo no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de la importancia identitaria de una agenda propia, ¿no? Y ese fortalecimiento un poco, y esa batalla la libró Donald Trump. Digo, quedó en el camino, pero trató de hacerla, y trató, por lo menos, una agenda patriota, ¿no? Esa es la esencia. Ahora, Grete, mencionaste pasar justamente la cuestión del aborto, y yo le vuelvo a repetir a la gente que quizás se engancha recién. Vos apareces como formando parte de Cristianos en el Justicialismo y como parte del espacio que lidera Guillermo Monero, que es Partido Principios y Valores. Y se discutió mucho en todo el año anterior, finalmente hasta que se sancionó la ley del aborto, acerca de si de los principios del peronismo, principios que están fundamentados en la doctrina social de la Iglesia, podía seguirse una defensa del aborto, sí, hasta como política pública, como un tema de salud pública, etcétera. En tanto vos formás parte ahora de un espacio que se reivindica justicialista, peronista, y a su vez sos cristiana, ¿cuál es tu posición al respecto? Digo, desde lo conceptual, digo, si se puede derivar del peronismo una defensa del aborto. Bueno, muy interesante tu pregunta, y profunda porque, como bien decís, antes se dio todo un debate el año pasado, pero en esto no hay medias tintas, ¿no? No hay medias tintas, porque vamos al punto número, estamos acá en uno de los puntos, el punto 14. El punto 14 dice, dentro de las verdades, peronista dice, el justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista, ¿no? Como decís vos, la doctrina social de la Iglesia. Y vamos a lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Dice, prefiero que seas, tibio, digamos que no seas, que sea frío o caliente, pero no tibio, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. En esto no hay medias tintas, o sea, la palabra de Dios, vos sabés perfectamente, Dante, cómo es, o sea, el escenario, o estás en una vereda o estás en otra. No hay una vereda intermedia para la defensa irrestricta de la vida, ¿no? Y por eso es las dos vidas. En todo caso, no querés tener la criatura, da a luz la criatura y vamos a modificar el sistema de adopción, ¿no? Hay mecanismos para poder no estar diciendo yo decido y este es mi cuerpo, pero digo, ¿quién decide por la criatura? ¿Quién decide por nacer? Bueno, porque no tiene voz, no se expresa, entonces lo aniquilo, ¿no? Lo elimino. Entonces, esa exacerbación del hedonismo, ¿no? El famoso, vida líquida, en la cual las relaciones son fungibles. Hoy decido tener una criatura y mañana no, mañana me la quito, me saqué la criatura. Yo creo que ahí ronda la banalidad y un mundo donde ya se han roto, y volvemos a lo mismo, las fronteras, de qué es bueno, qué es malo, lo ético, lo correcto, y la esencia que tiene que ver con la defensa de la vida, porque
está, digamos, dentro de lo que es la doctrina de la Iglesia, la defensa por encima de todo, la defensa irrestricta de la vida. Por eso digo, no coincide y no existe un ecosistema donde pueda convivir una teoría a favor del aborto dentro del peronismo. Para mí es totalmente inconcebible, para responderte en pocas palabras, es incompatible. Y yo te hago la última y sí, si querés como un juego, como un experimento mental, digo, eventualmente vas a ser candidata por la capital federal, del espacio de Guillermo Moreno. ¿Cuál crees vos, digamos, que sería tu primera, digamos, tu primer proyecto? ¿Qué tipo de ley crees vos que sería la necesaria como para que vos pongas todo el énfasis y que marque, digamos, un poco la línea de lo que sería tu gestión? Bueno, en realidad tengo tres puntos fuertes, pero por un lado sí estoy preocupada por la ausencia de políticas públicas con foco en situaciones locales, o sea, la localización y la ubicación de políticas públicas con una agenda patriota nacional con foco en provincias, ¿no? Me parece que ya quedó en el desuetudo esta idea de que el Ejecutivo presenta con bombos y platillos apertura de sesiones o a fin de año el tema del presupuesto, digo, ¿y qué nivel de participación tuvieron las provincias, ¿no?, en todo esto? Creo que hay que realmente empezar a trabajar en un Ejecutivo nacional que simplemente administre o, digamos, sea una especie de coordinador de una agenda que tiene que llevar las provincias. O sea, creo que hay que darle un foco principal, porque nada más que las jurisdicciones provinciales son las que saben las necesidades estructurales económicas, bueno, y el trazado, digamos, de políticas claras, ¿no?, en cada una de las provincias. Trabajar también en fortalecimiento de bloques regionales al interno del país, eso es fundamental, con marcas propias, sellos identitarios a la hora de poder exportar también productos específicos de acuerdo a las regiones, y trabajar también en un plan de desarrollo armonioso en todo el territorio nacional, donde si hay alguna región que tiene una cierta falencia estructural, bueno, exista esta convivencia, si se quiere, esta complementariedad de una región hacia otra para que sean económicamente solventes todas las áreas. El foco, digamos, a nivel nacional productivo para mí es fundamental. En segundo lugar, y creo que esto nos interesa a todos, cómo hoy la ideología de género está de alguna manera fagocitando no solamente libertades individuales, sino generaciones enteras que están creciendo sin igualdad de oportunidades respecto a la generación tuya, donde nos hemos formado en otros valores, Dante. Creo que tenemos prácticamente una cuestión generacional en las mismas edades. O sea, nos hemos formado en otro tipo de generación respecto a lo que sucede ahora. Entonces, esta implementación totalitaria de la ideología de género desde la sala de jardín me parece nefasto. Entonces, hay cuestiones que hay que plantarse, y en todo caso que sea voluntario, ¿no?, que sea voluntario y no que se le imponga al papá y a la mamá el adoctrinamiento de parte de la criatura que entre a la escuela y perdió la patria potestad, ¿no? Esas son otra de las cuestiones sustanciales. Y bueno, después el tema de rendición de cuentas de parte de los parlamentarios. Vos fíjate que los parlamentarios asumen con 4 años, parece que hay acción de oro, entran ahí adentro y después, digamos, ¿quién le rinde, qué tipo de rendición de cuentas hay digamos, respecto a lo que están votando, ¿no? Sí. Pasó ahora con el tema del aborto. Digamos, si uno recababa la información a nivel interior del país, era diametralmente opuesta, sustancialmente opuesta a lo que pasaba dentro de la Cámara. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Esta gente no lo quiso plebiscitar. Y yo no hablo de esta, vuelvo a decir, no es esta gestión, pues pasó también en la anterior, es lo mismo, estamos en la misma. Pero ambas gestiones se entiende el accionar y se justifica malamente, se justifica porque volvemos a lo mismo, la agenda bendita. Entonces, esta famosa agenda, que hay un ideario que esto es largo para tratar, hay una filosofía por detrás de esta agenda, se entiende por qué el accionar y el apuro de llevar a cabo el tema del aborto. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde vuelvo a lo mismo. ¿Por qué tiene que tener 4 años si no hay tipo de rendición de cuentas intermedio? Si la persona realmente está votando contra los intereses, digamos, el interés nacional, o está atentando contra lo que ella misma persona, digamos, juró a la hora de asumir una banca, bueno, la verdad es que 4 años hay que sacarlo antes. Y creo que ahí el pueblo tiene que ser una especie de veedor y ser más partícipe, porque la verdad que dejamos todo depositado en manos de los parlamentarios y es sumamente peligroso, ¿no? Grete, yo no te entendí. Vos decís que, por ejemplo, el avance del proyecto del aborto tiene que ver con esa Agenda 2030 con el cual arrancamos la conversación. Por supuesto, porque dentro de esta agenda hay un ideario donde se parte de una reconversión en materia económica, en materia laboral, en materia ambiental, que se parte de la base de que los recursos son escasos, que son los recursos naturales, y el factor dinámico, que es el crecimiento poblacional,
hace que la distribución de la riqueza no sea equitativa. Entonces la falla del capitalismo, va a decir esta agenda, es que es un capitalismo exclusivo, es un capitalismo donde hay gran concentración de riqueza en unos pocos y no está bien distribuida la riqueza. En ese afán se requiere una reconversión en todas las aristas, donde ellos van a decir que se va a bregar, digamos, por una especie de inclusión social, de un mundo más justo, más equitativo, pero detrás de todo eso subyace grandes costos a pagar de parte de los países que no están preparados para dar ese salto, en materia tecnológica, digital, en materia productiva, que requieren estándares altas de una especie de medidas pararancelarias ambientales que son tan fuertes que hoy por hoy, por ejemplo, un producto no puede salir de acá y no puede ingresar a la Unión Europea. ¿Por qué te crees que el acuerdo Unión Europea-Mercosur se frenó? Hay un interés directo que tiene Francia por frenar en una competencia directa y te van a levantar la bandera del Amazonas y cómo están avanzando con la deforestación. Ellos siempre van a encontrar el pelo al huevo para frenar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, lo ambiental lo hizo con una especie de medida paraarancelaria que esconde otra cuestión. Entonces, todo esto del cambio climático exige una reconversión productiva que deja detrás a un sinnúmero de nichos productivos que quedan por fuera. Y ni hablar, por ejemplo, con todo lo que es la reconversión laboral, ¿no? La cantidad de puestos de trabajo que van a quedar, hay informes publicados en materia internacional, prácticamente la mitad de los trabajos convencionales van a quedar en el camino, ¿no? Todos los que están en trabajos manuales, manufactura, todo lo que tiene que ver con la mecanización, la automatización en materia automovilística. Entonces, en definitiva, la población sobra. Cuando la población sobra, vamos a crear los mecanismos para poder esterilizar parte de la población y que cada uno decida cuál es la medida para reproducirse. O sea, vale decir, la reproducción tiene que estar de alguna manera controlada, ¿no? Esa famosa planificación familiar. La idea de la planificación familiar, donde tenemos adentro ideología de género, feminismo, tenemos todo lo que es la línea del aborto, toda esta estereotipación que están haciendo en torno a la mujer, el tema del empoderamiento de la mujer y el enfrentamiento con el hombre, radica todo lo mismo. Y vamos a Kissinger, vamos un poco a ese famoso, el informe Kissinger, donde de alguna manera se implementó toda esta ideología que ya arranca entre 1970 y 1980 sobre cómo hacer para empoderar a la mujer y de alguna manera se va menguando todo el escenario justamente de lo que es la familia, se atenta directamente contra la familia. Entonces por eso digo, esta agenda tiene un trasfondo que no se dice en los medios de comunicación. ¿Cuál es el trasfondo de la Agenda 2030? Se está poniendo a los hombros, se está cargando la familia, se está llevando puesta a la familia, ¿no? Esa es la realidad. Por eso digo, hay un escenario mucho más profundo que no se está sacando a la luz, ¿no? Te agradezco mucho estos minutos, Gretel, ha sido un placer charlar con vos. Bueno, muchas gracias, Dante. Te mando un beso grande. Era Gretel Ledo, magíster en Relaciones Internacionales y candidata a diputada nacional por la ciudad, por el espacio Cristianos en el Justicialismo, partido Principios y Valores que lidera Guillermo Moreno.